Las serpientes ardientes. Estudio número 18. Vamos a leer en Números 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dios había librado al pueblo de Israel en el desierto de muchas maneras. Los había protegido de la inclemencia del clima, cuidándolos del calor del sol durante el día y del frío durante la noche, por medio de una columna de nube y de fuego sobrenatural llamada Shekinah, que en realidad representaba la presencia misma del Señor. Dice la Escritura: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Dios también les sustentó durante el camino de una manera sobrenatural. La Escritura nos dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías 9, versículos 20 y 21. De seguro los había librado de fieras salvajes, de enfermedades y de las mismas serpientes ardientes. Los había librado de los enemigos furtivos del desierto, como los amalecitas, contra los cuales libraron una gran batalla y la ganaron, sin tener experiencia como guerreros. ¿Por qué? Porque Dios era el que peleaba por ellos, dice la Escritura. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17, versículos 11 al 13. Ahora vemos aquí en Números 21 que se tienen que enfrentar a un enemigo oriundo de Canaán, la tierra que les toca conquistar. Y piden el auxilio divino para esta batalla en la que Dios les concede también la victoria. Con esta experiencia, Dios les quiere enseñar cómo es que ellos vencerán a sus enemigos y llegarán a conquistar la tierra prometida, no con sus propios recursos, sino con el poder de Dios. Esto es a lo que se refiere Moisés cuando les recuerdan Deuteronomio. Entiende pues hoy
que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Pero vemos que después de esta victoria, en su marcha no pueden pasar por la tierra de Edom y se ven forzados a tomar una ruta difícil, tan incómoda, que se desaniman al punto de murmurar y quejarse nuevamente contra Dios. Eso lo podemos ver en Números 21, versículos 4 y 5. Por este motivo, Dios los castiga enviándoles una especie de serpientes ardientes cuya mordedura les causa la muerte. No sabemos qué tipo de serpientes fueron las que causaron tan grave mal entre los israelitas, pero el desierto en sí está siempre infestado de grandes plagas venenosas. La Biblia dice que eran serpientes ardientes. Bueno, quizá por su color o por el tipo de inflamación tan violenta que produjo su mordedura, la muerte. Lo cierto es que los israelitas no han aprendido aún que es solo por la providencia divina que lograrán llegar a la tierra prometida y conquistarla. Tan pronto como la protección divina los abandona por causa de su desobediencia, entonces las desgracias empiezan a aparecer. Veamos cómo se desarrolla esta historia. En primer lugar, vamos a ver la queja y el castigo. Los israelitas se pasaron bien esta vez, pues menospreciaron hasta el maná que Dios con tanto amor les prodigaba desde el cielo mismo. Estas son sus palabras. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21:5. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se quejó contra Moisés durante su peregrinar por el desierto? En múltiples ocasiones, este pueblo tan bendecido por Dios se quejó de manera grosera contra Moisés, que era lo mismo que quejarse contra Dios, pues Moisés era el hombre responsable de ellos delante de Dios. Es un pueblo que no aprende la lección. Por eso le suceden cosas malas y Dios los castiga con dureza. Dice la Escritura, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Números 21:6. La Biblia habla de la disciplina del Señor como un recurso utilizado en favor y no en contra de los que son hijos. Dice la Escritura, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 6. La disciplina en este caso es una muestra del amor divino, aunque en el momento en que es aplicada no se sienta ni se vea de esa manera. Leemos en la Escritura también, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso está también en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 11. Toda queja contra Dios traerá consigo un castigo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no tenemos nada de qué quejarnos contra Dios. La Biblia dice que Job, que era recto delante de Dios, Dios permitió que le ocurrieran cosas muy feas y desagradables en su vida. Pero en ninguna manera vemos que Job se queja contra Dios. Sí se quejó, pero no contra Dios, sino que se quejó delante de él sin atribuir, dice la Biblia, sin atribuir a Dios despropósito alguno en cada una de las cosas
que permitió que le pasaran. Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1, versículo 22. Número 2. Arrepentimiento y humillación. Los israelitas se arrepienten de haber murmurado, y Moisés ora por ellos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Números 21, 7. Fueron muchas las veces que la nación de Israel se arrepintió después de haber pecado. Es malo pecar, pero es mucho peor no arrepentirse de pecar. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Recordemos el caso del rey David, en su famoso salmo de arrepentimiento, donde confiesa sus pecados delante de Dios, dice también lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Esta es siempre una actitud que Dios espera del hombre en sentido general, que se arrepienta cuando hace algo que no está bien, cuando hace algo malo. Dios espera que las naciones de la tierra se arrepientan y le busquen, pero que sea de verdad. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. Hay esperanza en una persona o en un pueblo que reconoce sus maldades y se humilla delante del Señor. Jesús dijo que debemos perdonar a nuestro hermano que peque contra nosotros hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Así que Dios está dispuesto a perdonarnos de nuestros pecados si nos arrepentimos, de la misma manera que perdonó al pueblo de Israel en el desierto, cada vez que se arrepentía y pedía perdón. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Finalmente viene la redención y la sanación. Dios manda a Moisés entonces a hacer una serpiente de bronce para que cuando sean mordidos por una de las serpientes ardientes en el desierto, miren a la serpiente hecha por Moisés y sean sanados. La Escritura dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, versículos 8 y 9. Pero tengan en cuenta que esta serpiente no tenía ningún poder sobrenatural, sino que este objeto levantado en el desierto era un signo del poder salvador de Dios para todo el que venía a Él en busca de ayuda. Esa serpiente levantada en el desierto era un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz, tal y como el propio Señor Jesucristo explicó a Nicodemo, según leemos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Este incidente es tomado por la medicina moderna para utilizar el símbolo de la serpiente enroscada en sus consultorios y en sus recetarios, pues lo ven como un sinónimo de sanación. Es posible que muchos médicos y pacientes atribuyan a ese símbolo algún poder mágico que les ayude
en la cura de sus enfermedades. Esto mismo es lo que llegó a ocurrir con esa escultura en el pueblo de Israel, que la convirtieron en un ídolo al cual le ofrecían incienso. Por tal motivo el rey Ezequías hizo que fuera destruida. Dice la Escritura, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán, Segunda Reyes 18:4. Nehustán significa cosa de bronce, porque eso es lo que es una imagen o ídolo de metal hecho por el hombre, una cosa hueca sin ningún poder. Es necesario poner la vista en Dios que hizo las cosas y no en las cosas que hizo Dios, según dice Pablo en Romanos 1:25. Es necesario que mucho pueblo que se dice ser cristiano y adora imágenes con el pretexto de que esas imágenes les facilitarán el camino de la veneración a Dios, entienda que Dios condena la idolatría en cualquier manera que se manifieste. Dice la Escritura, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata abatida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10, versículos 8 al 10. El pueblo de Israel en el desierto es una muestra de la manera como Dios nos guía por el camino y nos cuida de que perdamos la dirección hacia la patria celestial. Dice la Escritura, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, versículos 9 al 11. Como alguien que ha sido alcanzado por la misericordia y la gracia divina. Puede ser que en algún momento del camino pierdas el rumbo. Pero recuerda, Dios no te perderá el rastro. Dios te bendiga.